Hola niños, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este video para que repasemos lo que estuvimos trabajando la semana pasada en la asignatura de lenguaje. Nosotros empezamos a trabajar con estos libritos que son de Leo primero y uno es del texto del estudiante y el otro es del cuaderno de actividades correspondiente al tomo 1. Empezamos a trabajar con estos libros hace 2 semanas, APP, y estos son los que vamos a continuar trabajando. Es importante recordar texto del estudiante, tomo 1 y cuaderno de actividades, tomo 1. Entonces lo que estuvimos haciendo nosotros el día lunes fue trabajar en la página 12 y 13 del texto del estudiante y en nuestro cuaderno de actividades en la página número 8. Y lo que estuvimos viendo el día lunes fue sobre el diario de vida. El día lunes aprendimos lo que era el diario de vida. ¿Y qué es un diario de vida? Un diario de vida es un registro personal que cualquier persona puede escribir. Cualquiera lo puede escribir. Y lo que trata el diario de vida es describir lo que te sucede cada día. ¿Ya? En los diarios de vida podemos encontrar cómo se siente la persona, pensamientos de la persona, algo importante que le haya sucedido en la vida. Implica varias cosas que la persona puede escribir, pero el diario de vida es personal, es de cada uno. Cada persona puede tener su propio diario de vida y contar lo que le pasó durante ese día, o incluir pensamientos o sentimientos, pero es personal. Entonces, el día lunes ustedes estuvieron viendo lo que era el diario de vida en la página 12 del texto del estudiante. Y también estuvimos leyendo algunos ejemplos de diarios de vida en la página 3. Entonces, a partir de esto, de la información que nos entregaba estas páginas, ustedes tuvieron que escribir su propio diario de vida en la página número 8 del cuaderno de actividades. ¿Y qué fue lo que tuvieron que hacer? En la actividad número 1, lo que tenían que hacer era contar algunas experiencias o sentimientos que hayan ustedes vivido. Tenían que escribir tres ideas, porque luego tenían que escoger una sola y escribir su diario de vida ya de manera formal, colocándole la fecha, colocándole la firma, otorgándole más detalles, etc. Entonces, ¿qué tenían que hacer ustedes? Escribir 3 ideas generales de 3 hechos o sentimientos que ustedes hayan vivido para luego tener que elegir una y contarlo desarrollando su diario de vida. Y luego, cuando hayan terminado de escribir su diario de vida, tenían que evaluar el diario de vida, cómo lo habían hecho. Y para eso, tenían que ir leyendo cada uno de estos indicadores, ir marcando si lo habían hecho o si no lo habían hecho. Ya, por ejemplo, acá dice, escribo al menos 4 oraciones completas y con sentido. Entonces íbamos a marcar sí, si habíamos escrito 4 oraciones completas y con sentido y que se entendieran, o no, si en verdad mis oraciones no se entendían. Ya tenían que evaluar su propio diario de vida. Entonces el lunes estuvieron trabajando el diario de vida. Ya es importante recordar que el diario de vida es un registro personal que cualquier persona puede escribir y que va a tratar de lo que te sucede cada día. Ya puede hablar sobre cómo nos sentimos, algo importante que nos pasó durante el día, sentimientos, pensamientos, o simplemente podemos escribir una experiencia. El día miércoles ustedes estuvieron trabajando en la página 14, 15 y 16 del texto del estudiante y en las páginas número 9 y 10 del cuaderno de actividades. Y lo que aprendieron ese día y lo que estuvieron trabajando fue a predecir y a secuenciar en textos. Vamos a ver a qué nos referimos.
En la página número 14 nos explicaban lo que era predecir y secuenciar. Al momento de leer un libro, cuando nosotros vamos leyendo, siempre vamos, o en ocasiones, prediciendo cosas que pueden pasar. Nosotros predecimos si algún personaje va a ser bueno, si algún personaje va a ser malo, podemos imaginar cosas que le pueden pasar a los personajes. A eso nos referimos con predecir, ¿ya? Predecir siempre nos va a ayudar a pensar en aquellas cosas que puedan suceder. También, cuando nosotros vamos leyendo, vamos secuenciando. Y secuenciar significa identificar el orden en el que ocurren las cosas. Por ejemplo, qué pasó primero, qué pasó después, qué pasó al final. Cuando nosotros secuenciamos las cosas que pasaron en el texto, nos van a ayudar siempre a comprender de mejor manera lo que quería explicar el texto. Lo que se quería lograr en la página 14 era que ustedes comprendieran lo que era predecir y lo que era secuenciar. En la página número 15 tuvieron que leer este texto que se titulaba ¿Cómo puedo estudiar mejor? Este texto lo que nos daba eran 5 tips, 5 consejos de cómo nosotros podíamos estudiar mejor. Ustedes tenían que leerlo, comprenderlo para luego responder las preguntas. Y en la página 16 lo que nos explicaba acá era que nosotros al momento de tener que escribir un mensaje o tener que escribir una respuesta o un texto, tenemos que siempre utilizar un vocabulario variado. ¿Ya a qué se refiere un vocabulario variado? Ya ocupar distintas palabras para expresar las ideas. No solamente ocupar las mismas que siempre ocupamos, no. Ir más profundo, utilizar otras, utilizando sinónimos, a veces ocupando antónimos, ¿cierto? También tenemos que mantener el sentido y la coherencia de la oración y siempre ir incorporando las palabras que vamos aprendiendo en otros textos. Entonces, ustedes en su cuaderno de actividades tenían que realizar la página 9. Y para poder hacer la página 9 tenían que acordarse del texto que habían leído en la página 15 del texto del estudiante que se titulaba ¿Cómo puedo estar mejor? Entonces, tenían en la actividad que número 1, tenían que responder la pregunta número 1 que decía ¿qué utilidad tiene este texto para un estudiante? ¿Para qué le sirve saber estos consejos a un estudiante? En la pregunta número 2 decía, relee el punto 2 del texto, que era este, y explica con un ejemplo lo que detalla él. Tenían que leer el punto número 2 y explicar o dar un ejemplo. Y en el número 3 dice, completa el siguiente esquema con la secuencia de actividades que realizas en casa cuando estudias. Recuerda que las debes anotar en el mismo orden que las haces. Entonces acá ustedes tenían que colocar el orden en el que hacen ustedes sus actividades. Por ejemplo, primero yo ordeno mi puesto de trabajo. Coloco mis cuadernitos, mis libros, mis lápices y luego, cuando tengo todo eso listo, número 2, me siento a estudiar. Me siento a estudiar, estudio. Y luego, al final, cuando ya estudié, ordeno todas mis cosas y las guardo donde corresponde. Eso ustedes tenían que colocar enumerando qué hacían primero, segundo, tercero y cuarto. Y también en la actividad número 2 de esa misma página, tenían que usar palabras que habían aprendido en la página 15, que era del texto ¿Cómo puedo estudiar mejor? Y lo que tenían que hacer era buscar un sinónimo para la palabra planificar y para la palabra confeccionar. Y tenían que anotarlo acá y luego escribir una oración con ambas palabras. Tenían que ver la palabra, buscar un sinónimo y luego escribir una oración. Y por último, en la actividad número 3 de la página 10, tenían que completar este texto que estaba incompleto utilizando estas nuevas palabras. Por ejemplo, acá
tenemos la primera palabra que teníamos que completar, que decía si quieres tener éxito. ¿Qué otra palabra puede reemplazar a la palabra éxito que aparece en el recuadro? ¿Qué otra palabra puede reemplazar la palabra éxito? Y tenían que escribirla acá, ¿ya? O sea, teníamos que ir reemplazando las palabras que faltan por una que sea similar y que aparezca acá en el recuadro. El día jueves tuvieron que realizar las páginas número 17 y número 18 del texto del estudiante y en la página número 11 de su cuaderno de actividades. Y ese día estuvieron trabajando los textos instructivos. En la página número 17 nos explicaba lo que era un texto instructivo. Y un texto instructivo es un texto que nos da indicaciones, nos da instrucciones, nos explica cómo podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, cómo podemos hacer un queque, cómo podemos construir un barco, cómo podemos armar una bicicleta, etc. Lo que hacen los textos instructivos es explicarnos cómo hacer ciertas cosas a través de pasos. Ya estos pasos se entregan de manera clara y concisa y bien estructurados. Por ejemplo, nos dicen primero hay que hacer esto, después esto y al final esto. Los pasos vienen detallados y de manera concreta para que cualquier persona los pueda entender. Entonces lo que tuvieran que hacer ustedes en la página 18 era leer estos dos textos instructivos, que uno se titulaba Cómo hacer un libro de acordeón y el otro texto se titulaba Cómo amarrar los cordones. Si ustedes se dan cuenta, estos dos textos instructivos nos están enseñando a cómo hacer cosas. Y los textos instructivos siempre van a incluir los materiales para armar cosas o preparar cosas y también nos van a dar los pasos detallados uno por uno. Siempre van a ir enumerados. El 1, el 2, el 3, el 4, hasta que esté listo lo que quiere explicar el texto instructivo. Y también incluyen imágenes, ¿ya? Porque a veces las imágenes facilitan la comprensión de los textos. Entonces incluyen los materiales, los pasos e incluyen las imágenes. Entonces, en su cuaderno de actividades, en la página número 11, lo que tenían que hacer ustedes era escribir el manual de un juego que ustedes quisieran compartir con sus amigos. Tenían que técnicamente escribir un texto instructivo. Entonces, ustedes tenían que colocar el nombre del juego que ustedes querían compartir. Por ejemplo, el Fortnite o el Free Fire o un juego de princesas, de muñecas. Tenían que ustedes ahí anotar el juego que ustedes querían compartir. Anotar el nombre, en qué consiste el juego, o sea, de qué trata, qué cosas necesitamos para poder jugar, o sea, los elementos. Y por último, los pasos o las instrucciones para poder jugar este juego. Ya tenían que escribir su texto instructivo respetando la estructura de este texto. Y luego que ustedes ya hayan terminado de escribir su texto instructivo, tenían que evaluar el texto instructivo. Es decir, colocar si tenía lo que el indicador me explicita o si en verdad no lo tenía. Y por último, el día viernes, ustedes estuvieron realizando las páginas 19, 20, 21 y 22 del texto del estudiante y en su cuaderno de actividades la página número 12. Y ese día lo que estuvieron aprendiendo y lo que estuvieron viendo fueron el afiche y el cómic. Vamos a revisar cada página. En la página número 19 otra vez nos explicaban lo que era predecir y lo que era secuenciar. En la página número 20 teníamos que leer este cómic. ¿Ya? Este es un cómic que viene en viñetas y que las viñetas son
cada cuadradito. Y en cada cuadradito de la viñeta nos explica una situación de la historia. Entonces ustedes tenían que leer este cómic para tener que después responder las preguntas. Y también tenían que leer este afiche que se titulaba ¿Qué comerías de colación? Este es un afiche que lo que hace es llamar la atención del lector para poder informar de cómo poder comer de manera saludable. Entonces tenían que leer este cómic y tenían que leer este afiche. Y en la página número 12 del cuaderno de actividades tenían que responder las preguntas referidas a lo que habíamos leído en los textos de la página 20-21. Entonces tenían que responder la pregunta número 1 que decía ¿de qué manera se relacionan ambos textos? ¿En qué se parecían estos dos textos? ¿Qué tenían en común? Y tenían que anotar su respuesta. En la pregunta número 2 dice ¿qué ocurre en el texto del cómic? ¿Qué pasaba en este texto? Tenían que anotar lo que pasaba al principio, luego y después al final de la historia. Y en la 3 tenían que completar este organizador gráfico con las colaciones o las comidas que eran saludables y tenían que dar algunos ejemplos. Todo esto referido a lo que habían leído. En la actividad número 2 tenían que buscar el sinónimo de estas palabras que estaban ennegrecidas. Recordar que los sinónimos son palabras que son distintas pero que significan lo mismo. Y luego en la actividad número 3 tenían que evaluar el desempeño de sus compañeros, colocando sí, colocando no. Y eso, niños, fueron las actividades que ustedes estuvieron realizando la semana pasada en la asignatura de lenguaje. Es importante recordar que cualquier duda o consulta nos pueden preguntar al WhatsApp. Yo me despido, les mando un beso gigante y nos estamos viendo. Adiós.